Hola, querido alumno, bienvenido a tu clase de español. Hoy vas a estudiar una lección de gramática que es la oración temporal. Fíjate en los siguientes ejemplos. Al estudiar idiomas, puedes mejorar la memoria y la capacidad de concentración. Mira bien, al estudiar idiomas es la oración subordinada temporal. Y puedes mejorar la memoria y la capacidad de concentración es la oración principal. Fíjate en la oración subordinada temporal. Se construye de un nexo que es al, seguido de un verbo al infinitivo, que es el verbo estudiar. Podemos expresar la temporal de otra manera. O sea, la misma frase la expresamos de otra manera. Mira, cuando estudias idiomas, puedes mejorar la memoria y la concentración. Aquí hemos usado otro nexo que es cuando, seguido de un verbo conjugado, que es el verbo estudiar, está conjugado en presente de indicativo. Pues aprende qué es una oración temporal. La oración temporal es una subordinada que nos indica el momento en el que ocurre la acción de la oración principal. El nexo más usado es cuando. Aprende también cuando más verbo conjugado igual a al más infinitivo. O es lo mismo cuando decimos o cuando utilizamos cuando más verbo conjugado, es lo mismo cuando usamos al más infinitivo. Tienen el mismo sentido. Hay oraciones temporales que las expresamos o que expresamos con indicativo, con el modo indicativo, como en las siguientes frases. Cuando comunicamos en la misma lengua, nos entendemos mejor. Fíjate en los dos verbos. Comunicar está conjugado en presente de indicativo. También entenderse está conjugado en el mismo tiempo. Pues aquí expresamos una temporal en presente o en el momento presente. Fíjate en el segundo ejemplo. Cuando era niño, quería ser políglota. Observa los dos verbos, era y quería. Era es el verbo ser y quería es el verbo querer. Los dos están conjugados en imperfecto de indicativo o en pretérito imperfecto de indicativo. En esta frase expresamos una temporal pasada. Las dos, tanto la presente como la pasada, las expresamos con el modo indicativo, usando el modo indicativo. Pues, ¿cómo las expresamos? Observa. ¿Cuándo más modo indicativo? Cuando se trata de una oración real. Una oración real, en la oración real o la oración temporal real utilizamos el modo indicativo. ¿O cuándo más modo indicativo? Cuando la temporal es presente, usamos el presente de indicativo en los dos verbos. O cuando más presente, presente. Como hemos visto en el ejemplo anterior, los dos verbos comunicar y entenderse están conjugados en presente de indicativo. Comunicamos y nos entendemos. Y cuando se trata de una temporal pasada, en este caso usamos un tiempo del pasado
tal como el imperfecto de indicativo, el pretérito imperfecto de indicativo, como hemos visto en el ejemplo anterior siempre, era y quería, el verbo ser y el verbo querer conjugados en el imperfecto de indicativo. ¿Vale? Ahora vamos a ver oraciones temporales irreales con subjuntivo. Cuando decimos con subjuntivo, es decir que son irreales. Y cuando hablamos de una acción irreal, sabes, querido alumno, que siempre se expresa con el modo subjuntivo. Fíjate en el ejemplo. Cuando obtenga el bachillerato, escogeré una carrera de lenguas. Fíjate en el primer verbo, obtener, está conjugado en presente de subjuntivo. Y el segundo está conjugado en el futuro. Es el verbo escoger, escogeré. Y el primero es obtener, obtenga. Pues, cuando se trata de una oración temporal irreal, usamos cuando más modo subjuntivo. ¿Qué tiempo del modo subjuntivo usamos? Son el presente de subjuntivo en el primer verbo, detrás de cuando, ¿sí? Y el segundo verbo lo conjugamos al futuro. Siempre lo conjugamos al futuro, como hemos visto en este ejemplo. ¿Sí? Pues, presente de subjuntivo, futuro, ¿vale? Cuando más presente de subjuntivo, futuro. Ahora, presta atención. Haz tus deberes cuando llegues a casa. Voy a conocer la cultura francesa cuando hable francés. Observa la primera frase. Aquí tenemos el verbo hacer. ¿En qué tiempo está conjugado? Está conjugado al imperativo. Es un imperativo afirmativo. Y el verbo de la subordinada, llegar, está conjugado en presente de subjuntivo. Aquí se trata de una temporal irreal. Pero, ¿sí? ¿Es presente, es pasada o es futura? Claro que es futura. Aquí se trata de una oración temporal irreal con valor de futuro. Con valor de futuro. La segunda frase. Voy a conocer la cultura francesa cuando hable francés. Voy a conocer, como sabes, querido alumno, es una perífrasis de infinitivo, ir más infinitivo, sabes que expresa una acción futura. Pues aquí también es una oración temporal y real con valor de futuro. Por eso hemos usado en la subordinada presente de subjuntivo. Mira, el verbo hablar, hable, está conjugado en presente de subjuntivo. Entonces, cuando usamos o cuando podemos usar aquí un nexo temporal, que es cuando, el más utilizado, más presente de subjuntivo, más futuro. Pero esta vez el futuro es implícito o no es claro, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Aquí es un imperativo o bien expresado bajo forma de imperativo o bien usando ir más infinitivo, la perífrasis ir más infinitivo. Pero, ojo querido alumno, no se usa o nunca se usa cuando más futuro. Solemos oír este tipo de frases cuando más futuro, pero en verdad realmente es incorrecto. Realmente es incorrecto decir, por ejemplo, cuando aprobaré el bachillerato,
Haré una fiesta. Esto es falso. Pues digo, cuando apruebe el bachillerato, haré una fiesta. Pues, cuidado. Mira aquí, vamos a ver otros nexos. Hemos visto el nexo cuando y al. Ahora, mira, aquí tenemos otros nexos. Son nexos de anterioridad o nexos de posterioridad. Los de anterioridad son en cuanto, antes de que o antes de. De posterioridad son después de o después de que. Ojo, aquí, querido alumno, antes de, después de, se usan con infinitivo, más infinitivo. Observa que aquí no hay que, ¿sí? No hay que. A continuación, tienes unos ejemplos para distinguir la diferencia entre estos nexos con que y sin que. Pues, aquí están los ejemplos. Comenzó a repasar sus lecciones después de tomar un café. Después de más un infinitivo, tomar, después de que el profesor llegue. Mira bien, tenemos un presente de subjuntivo y el nexo es después de que. Me matricularé en una escuela de intérpretes antes de que sea tarde. Aquí tengo antes de que, más presente de subjuntivo del verbo ser, sea. Aprendo español antes de viajar. Aquí es el nexo antes de, seguido de un infinitivo. Pues, después de y antes de, más infinitivo. Antes de, después de, más que, más subjuntivo. Recapitulamos. Oraciones temporales con cuando, en cuanto, antes de que, después de que son nexos temporales, se usan con el modo subjuntivo. Pues estos nexos se usan siempre con el modo o se pueden usar con el modo subjuntivo. Y antes de, después de, se usan con el infinitivo. Siempre antes de, después de, más infinitivo. ¿Has entendido, querido alumno? Pues a practicar. Pon los verbos en la forma verbal adecuada. En cuanto no comprender una palabra, tendrás que utilizar el diccionario. Cuando obtenga mi licenciatura, trabajar de periodista. En cuanto tener una beca, ir a estudiar en el extranjero. A ver la solución. La forma verbal adecuada que hay que dar a estas frases, mira. En cuanto no comprendas una palabra, tendrás que utilizar el diccionario. Cuando obtenga mi licenciatura, trabajaré de periodista. En cuanto tenga una beca, iré a estudiar en el extranjero. Continuamos a practicar otra actividad. Aquí se trata de usar unos nexos o de rellenar los vacíos con el nexo adecuado. Usa antes de que, al, después de que en las siguientes frases. Llegue el mes de noviembre, me matricularé en la universidad. Practicar una lengua, la hablas mejor. Apruebe el bachillerato, mis padres me ofrecerán un viaje a España. Leer este libro, me lo devuelves. Viajar a Alemania, aprende el vocabulario necesario para comunicar. ¿Sabes dónde pones estos nexos temporales? A ver, vamos a ver.
Fíjate en las respuestas. Antes de que llegue el mes de noviembre me matricularé en la universidad. Antes de que, como hemos visto, más presente de subjuntivo. Al practicar una lengua, la hablas mejor. Al siempre con infinitivo. Después de que apruebe el bachillerato, mis padres me ofrecerán un viaje a España. Después de que, también seguida de un presente de subjuntivo. Después de leer este libro, me lo devuelves. Después de, más infinitivo siempre. Y antes de, más infinitivo también. Antes de viajar a Alemania, aprende el vocabulario necesario para comunicar. Acabamos con esta frase, querido alumno. Espero que hayas comprendido todo. Hasta luego. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.